pero que realmente todavía no nos apropiamos de toda la riqueza que encierra ese pasaje. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un versículo que realmente resume el ministerio de Pablo, resume todo su interior. Es un versículo que el Espíritu Santo permitió que nosotros hoy manejáramos, estuviéramos estudiando, porque es un versículo que habla acerca de la cruz de Cristo, y de eso nosotros queremos hablar en esta tarde. Antes vamos a orar, a pedirle a David que tenga un momento de oración, dando gracias a Dios. Sí, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, ustedes tienen ahí en su material que le hemos compartido acá en este programa, tienen el sermón, lo que vamos a estar hablando. Una de las cosas que tienen escrito ahí es que vamos a estar hablando de la vida cristocéntrica, porque creemos que una de las doctrinas que realmente aprendemos de la Biblia y que debe distinguir a los cristianos precisamente es la vida cristocéntrica. ¿Qué significa la vida cristocéntrica? Significa que Cristo es el centro de la vida de los cristianos. Hay una enseñanza que queremos estar manejando en esta tarde, y es que Cristo es y debe ser siempre, todo el tiempo, el centro de toda nuestra vida. Esa es la enseñanza. Cristo es y debe ser siempre el centro de toda nuestra vida. Y estoy siendo con esta frase bien abarcativo. Estoy usando palabras muy importantes en el idioma español. Estoy diciendo Cristo siempre y además toda nuestra vida. Porque cuando hablamos de cristocentrismo, cuando hablamos de que Cristo es el centro de la vida de los creyentes, una de las cosas que nosotros encontramos a menudo es que tenemos reservada parte de nuestra vida a nuestro favor y no toda la vida entregada en manos de Jesucristo. Hay ciertas partes de nuestra vida que la tenemos a nuestro cuidado y otra parte de la vida que la ponemos en las manos de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que la doctrina bíblica, lo que enseña la Biblia, es que nuestra vida completa, todo el tiempo, debe estar en las manos de Cristo. Todas nuestras decisiones, elecciones, todos nuestros pensamientos, todas las cosas deben ser pasadas por el filtro de la cruz, para que Cristo y su cruz sean el centro de nuestra vida. Una realidad es que cuando estudiamos este tema, empezamos a ver que la gente observa la cruz de Cristo de diferentes maneras. Por ejemplo, hay religiosos, por llamarlos de alguna manera, que creen que la cruz es un amuleto. Y ellos han fabricado una cruz, ellos han puesto sobre la cruz una imagen, y ellos se cuelgan esa imagen en su pecho, sobre su cuello, y de esta manera presumen que están llevando la cruz de Cristo consigo. La realidad es que la cruz es más que un amuleto. La cruz realmente es la esencia, la obra completa de Cristo. Los cristianos no tenemos ni amuleto, ni tenemos mala suerte, ni buena suerte. Esas son cosas que no existen para los cristianos. Los cristianos solo tenemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si usted se acerca a la voluntad de Dios para su vida, sea cualquiera que sea la voluntad de Dios, es lo mejor que usted puede vivir. Es lo mejor.
Usted tiene que acercarse a Cristo todo el tiempo. Una pregunta que queremos en esta tarde manejar: ¿cómo podemos vivir una vida cristocéntrica entonces? Si es difícil entender que toda nuestra vida debe estar centrada en Dios, que no debemos tener partes reservadas y apartadas de la voluntad de Cristo, entonces, ¿cómo podemos vivir una vida cristocéntrica? Y hay tres cosas que el apóstol Pablo nos enseña en este mensaje, tres cosas en este versículo bíblico que nos ayudan a entender qué significa tener a Cristo el centro de nuestra vida. Porque tampoco el apóstol Pablo anda buscando que nosotros nos convirtamos ni en un beato, ni en un, ¿cómo diríamos? Una persona que está, un fanático. No es esa la manera en que el apóstol Pablo está viendo el asunto. El apóstol Pablo está hablando de que cuando estás centrado en la vida de Cristo, la obra de Cristo te aprovecha totalmente en tu vida. Es la obra de Cristo viviéndola a través de tu vida el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir una vida cristocéntrica? Lo primero, aparece en Gálatas 2:20 en la primera parte del versículo. Dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente, ¿qué más? Crucificado. Si quiero vivir una vida cristocéntrica, tengo que estar identificado totalmente con la cruz de Cristo. Una de las cosas que hoy yo quiero que nosotros entendamos es el efecto de la cruz en nuestras vidas. Una de las cosas que es importante que hoy nosotros hablemos, el efecto de la cruz en nuestra vida. La cruz es un evento suficiente para perdonar los pecados, todos los pecados del pueblo de Dios. La cruz es eficaz. La muerte de Jesús en la cruz fue una muerte eficaz. ¿Qué significa en la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado? Aquí Pablo está usando palabras muy importantes. Muy importantes. Palabritas muy importantes que yo quiero que no perdamos de vista. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente. Y la palabra que usa en griego es una palabra que se puede traducir como estoy en Cristo, y no solamente Cristo está en mi vida, sino que Cristo está en mi vida todo el tiempo tomando el control. O sea, es un evento que ya pasó, pero que dura para toda nuestra vida. O sea, no tiene que Cristo volver a ser crucificado, sino que la crucifixión de Cristo es eficaz en nuestra vida, y el efecto de esa crucifixión dura y es suficiente para atender nuestras vidas hasta la eternidad. O sea, que no hay manera de que nosotros podamos echar a un lado el efecto de la cruz de Cristo en nosotros. Si estás con Cristo juntamente crucificado, eso significa que estás rendido, eso significa que estás en manos de Cristo, de tal manera que Cristo va cumpliendo su voluntad en tu vida desde ahora y para siempre. Ahora, ¿qué significa estar crucificado? Cuando hablamos de crucifixión, tenemos que recordar que estamos hablando de uno de los eventos más crueles y más duros que se conocía en la antigüedad. La crucifixión de Cristo no fue un evento cualquiera donde Cristo fue a la cruz y como era Dios, no tuvo dolor y allí murió y después resucitó. No, la muerte de Cristo en la cruz fue tan trascendental porque Él murió como 100% hombre, pero a favor de los hombres como 100% Dios. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Cuando Cristo observaba la cruz desde su postura de 100% hombre, su naturaleza, Él entendía que la crucifixión era algo que estaba reservado para los criminales, era algo que era horrendo, doloroso, terrible y además bochornoso. Pero desde su perspectiva de 100% Dios, Él sabía que esa cruz era necesaria usarla
porque Él iba a cargar sobre su vida los pecados de todo su pueblo. Y Él iba a satisfacer las demandas de Dios en la cruz, de tal manera que la obra fuera eficaz, eficiente para todos aquellos a los cuales Dios determinó que fueran su pueblo. Por eso es importante que nosotros entendamos eso, porque estar crucificado con Cristo es un privilegio. Y ahí es donde queremos llegar. Cuando hablamos de crucifixión de Cristo, la gente piensa, es una frase más del apóstol Pablo. No, es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha dado. Ser parte de esa bendición que Jesús obró en la cruz a favor de su pueblo. Estar crucificado con Cristo significa que eres parte del pueblo de Dios. Por eso es importante que te identifiques totalmente con Cristo y su cruz. Que entiendas que la vida cristiana no es un evento más de tu vida, no es parte de tu vida social, sino que es lo más importante, porque tu vida cristiana es que tú estás siendo usado para la gloria del Dios que te dio la vida. Que tú entiendas que la vida cristiana es uno de los eventos más importantes, porque todo lo que recibes, todo lo que te rodea, todo lo que te ocupa, viene de parte de un Dios que obró para que tu futuro fuera de bendición en la cruz. Por eso es importante que nosotros no tomemos a la ligera esto, porque reunirnos cada domingo podría traer como consecuencia que un poco nos acostumbramos al lenguaje bíblico y no vemos la trascendencia del asunto. Pablo acá en el libro de los Gálatas está refutando a ciertas personas que habían olvidado la esencia del mensaje de que Cristo era el centro y era suficiente para la vida de ellos. Estos Gálatas estaban pensando que además de Cristo necesitaban otras cosas para ser salvos y para agradar a Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no hace falta ni ser judío, ni ser circuncidado, ni hace falta nada de eso. Con Cristo es suficiente para agradar a Dios. Ahora, ¿entienden lo que es la cruz de Cristo? Si entienden lo que es la cruz de Cristo y entienden lo que es ser crucificado con Cristo, entonces no hay problema, dice Pablo. Ahora, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Significa que tu voluntad está sujeta ¿a quién? A la de Cristo. Significa que la vida de Cristo es un reflejo de lo que tú quieres que sea tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué quieres tú para tu vida? Porque muchas veces nosotros decimos, quiero ser cristiano, estoy en la iglesia, pero estoy presumiendo y asumiendo que mi vida va a dar vuelcos, brincos y aspirando a cosas que la vida cristiana no, incluso desaprueba. Sí, pasa eso. Muchas veces estamos en Cristo, pero estamos pensando que nuestro éxito y nuestra satisfacción estaría en cosas que inclusive la Biblia rechaza. Eso significa que no estás crucificado con Cristo, aún. Eso significa que tienes que volver a revisar la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que volver a identificarte con Cristo y entender cómo obra la cruz en tu vida. ¿A dónde llevó la cruz? A Cristo. ¿A dónde lo llevó? A morir, a sufrir. La cruz de Cristo obró en sustitución. Porque Cristo fue sustituto ¿de quién? De mí y de ti. Y si tú estás crucificado con Cristo, tú tienes que estar consciente que la vida cristiana no va a ser un panal dulce. En ocasiones va a ser difícil. No por gusto Jesús dijo manada pequeña, porque Jesús entendió que muchos eran los que querían seguirle, pero los seguidores eran pocos. Los que realmente entendieron el mensaje de la cruz eran pocos. Por eso es necesario que entendamos que para vivir la vida cristocéntrica tenemos que identificarnos totalmente con la cruz. Tenemos que entender que el Evangelio se trata de la cruz. Que nuestras aspiraciones deben estar en concordancia con las aspiraciones de Cristo para nosotros. Eso no significa que la Biblia nos quiere imponer una vida de pobreza, abstinencia, o no. Eso significa
que la Biblia nos enseña que la voluntad de Cristo para nosotros debe ser primero. Eso significa que no debo reservar áreas para mí, sino debo ponerlo todo en la voluntad de Cristo. Quiero hacer algo con mi vida, preguntémosle a Cristo qué cree sobre eso. Quiero hacer algo en mi familia, tomemos la Biblia y hablemos con Dios. Oremos y busquemos lo que la Biblia enseña. Lo segundo que nos va a ayudar a vivir una vida cristocéntrica, dice ese mismo versículo, y ahí lo tienen. Y ya no vivo yo, sino que, mas vive Cristo en mí. Lo segundo que debes entender es que no solamente te debes identificar con la cruz, sino que también debes entender que la cruz fue a tu favor y a mi favor. Debes entender que la cruz es un desafío a terminar la vida terrenal y comenzar a disfrutar desde ahora la vida celestial. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo sería eso? En el idioma en que la Biblia se escribe, usa palabras muy significativas. O sea, Pablo está diciendo que su vida ya no le pertenece, que ahora la vida le pertenece a Cristo, que ahora Él ha dejado de una vez y para siempre el timón en manos de Cristo. Dice, ya no vivo yo, ya no son mis deleites, ya no son mis ansiedades, ahora es Cristo a través de mí. Y déjeme decirle, es difícil explicarlo porque es difícil vivirlo. Porque para que Cristo viva en mí, yo tengo que empezar a hacer dejación de tantas cosas. Tiene que haber un proceso de santificación tan grande en mi vida para que Cristo pueda vivir en mí. Para que Cristo esté tomando el control de mi vida. ¿Cómo puedo vivir una vida cristocéntrica? Me identifico con la cruz, entiendo el intercambio de poner a Cristo como centro de mi vida, poner a Cristo como la primera persona, como la que realmente toma las decisiones. Y por último, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo tercero que queremos aprender para vivir una vida cristocéntrica es que no solamente me tengo que identificar con Él y no solamente tengo que entender que Él es el centro de mi vida, sino que además yo tengo que empezar a caminar por fe en la voluntad de Cristo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, la vida que ahora tengo, la tengo por caminar en fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando estamos viendo ese pasaje, viene a mi mente cuántas declaraciones desde que yo era un muchacho hasta hoy he escuchado acerca de la fe. He escuchado hasta barbaridades hablar acerca de la fe. Por ejemplo, hubo una época en las iglesias donde los pastores decían, no vayan al médico, tengan fe y Dios los va a sanar. Y la gente entendió que no iba a ir al médico, que era suficiente creer en Dios para que fueran sanados. Y es verdad que es suficiente, pero la medicina, Dios también la proveyó a favor de los cristianos. Otras veces escuché que teníamos que tener fe en la fe y que nuestros problemas, nuestros pecados y las situaciones que nos rodeaban en la vida, incluso enfermedades que teníamos, eran producto de que no teníamos fe. Y con la fe la gente ha abusado. Pero lo que la Biblia me enseña acerca de vivir en fe es otra cosa. La Biblia no dice que para vivir en fe yo tengo que vivir con los ojos vendados. La Biblia no dice que para vivir en fe yo tengo que dejar mi cerebro fuera de mi cabeza. La Biblia dice que para vivir en fe yo solo tengo que entender el Evangelio y la obra de Cristo. Que si yo creo realmente lo que Cristo dice en su palabra y vivo a través de esas verdades, estoy viviendo en fe.
No es como muchas veces dijimos, hey, vas a caminar, pues das un paso en el aire que Dios va a poner el escalón. Muchas veces Dios no va a poner el escalón. Porque la voluntad de Dios es que te caigas precipitadamente para que toques fondo. Y una vez que toques fondo, entonces es cuando te va a levantar. Todavía me recuerdo a mi pastor que hacía una historia de una persona que era atea, que decía, eso era no era una historia verdadera, era una ilustración, y él decía, había un hombre que no quería creer en Dios, pero un día dijo, Dios, voy a tener fe, si tú me resuelves este asunto, yo voy a tener fe. Y venía preocupado pensando en los asuntos de su vida y cayó a un precipicio. Y cayendo a un precipicio se agarró a una rama y dijo, Dios, buen momento para empezar a creer en ti. Si tú me sacas de esta, te apareces aquí, me levantas por la mano y me subes al borde, yo voy a creer en ti. Y yo le digo, perfecto, suéltate de la rama, que te voy a coger en el aire y te voy a subir para el borde. Y la persona dijo, hey, aparte de Dios, ¿hay alguien más ahí? Sí, porque muchas veces no queremos, no entendemos lo que es verdaderamente la fe. La fe no se encuentra en un libro. Ahí tenemos los libros de ciertos predicadores de la prosperidad que escriben acerca de la fe y de la fe y de la fe. La fe no es otra cosa que la promesa, creer en la promesa del Evangelio. La fe es el Evangelio. La fe es creer lo que Cristo hizo, lo que Cristo dice y caminar en esas verdades. No hay mayor caminante en fe que aquel que camina sobre las verdades de Jesucristo. Ese camina en fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿qué más? La convicción de lo que no se ve. Y uno dice, wow, eso significa que tengo que caminar en el aire. La convicción de lo que no se ve. Hey, las cosas que no se ven son las verdades del Evangelio. Porque el Evangelio promete cosas que ahora no vemos. O las vemos oscuramente, pero un día las veremos claramente y cara a cara. Por eso vivir en fe es vivir en la verdad del Evangelio. Es tener la convicción de que el centro de mi vida es Cristo y sus verdades. 3 realidades que nos ayudarán a vivir una vida cristocéntrica. La primera, identificarme con la cruz. ¿Qué es la cruz? Es un evento a mi favor, pero fue un evento terrible, cruel, difícil, un evento sustitutorio, donde quien debería estar en la cruz, ¿quién es? ¿Donald Trump? No, yo. Algunos quieren poner a Donald Trump en la cruz y otros lo quieren coronar como si fuera un rey, pero nada de eso es importante cuando estamos en la presencia de Dios. Nosotros en la presencia de Dios sabemos que el rey es Jesús. Por eso nosotros tenemos que hacer ¿qué? Entender la cruz de Cristo. Segunda cosa que nos va a ayudar, tenemos que entender que Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Sus verdades deben ser mis verdades. La voluntad de Cristo debe ser mi voluntad. Y lo tercero, debo aprender a caminar en fe, que no es otra cosa que caminar en las verdades del Evangelio. Y por último, si quieres vivir una vida cristocéntrica, tienes que vivir una vida donde agradezcas a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Fíjense cómo se termina. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó. Algo que quiero que ustedes noten, porque aquí en el español no se ve tanto, pero en el griego sí. Fíjense la secuencia. Aquí no dice que Cristo primero se entregó y su sacrificio lo guardó para sí y dijo, hey, tú, ven. No. Cristo primero amó a su pueblo con toda la soberanía que lo caracteriza.
Cristo sabía quién es cada uno de nosotros. Dios sabe cuál es su pueblo. Y Él nos ama aún cuando somos, ¿qué? Pecadores. Y fíjense la secuencia. Cristo me amó y ¿qué más? Y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, debemos vivir en gratitud, porque cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y ponemos la mirada fija en el Salvador, nada nos puede apartar del amor de Dios. Una vida cristocéntrica, y esto es algo que quiero aclarar, no es una vida perfecta. Quizás ustedes se vayan hoy de aquí y digan, bueno, pero lo que predicó el pastor, hay que esperar llegar al cielo para cumplirlo. Sí, porque algunas veces los pastores se pasan y empiezan a predicar cositas que hay que ir al cielo hay que ser un ángel. No, una vida cristocéntrica no es una vida perfecta. De hecho, es todo lo contrario. Es una vida bien imperfecta. Lo que pasa es que es una vida que entiende la necesidad de la intervención de Dios. Eso es lo que es una vida cristocéntrica. Una vida que no es perfecta, sino que es una vida que está rendida y sometida a la voluntad de Dios. Porque si tuviéramos vidas perfectas, si tuviéramos conductas perfectas, si fuéramos perfectos, ¿qué no necesitaríamos? Ni a Cristo ni a su cruz. Pero nosotros tenemos gran necesidad de Él. Por eso, la vida cristocéntrica es una vida necesitada. Es una vida en necesidad de Dios y de su palabra. Todavía me acuerdo cuando hablo con Ariel, que Ariel me dice, yo necesito que la vida cristiana sea algo que deseo, algo, o sea, congregarme, algo que realmente deseo, buscar de Dios algo, porque eso es lo que es una vida cristocéntrica, una vida que entiende que en Dios, en su pueblo, en su voluntad, están las mayores bendiciones. Una vida que encuentra los deleites en el mundo, una vida que encuentra los deleites fuera de la voluntad de Dios, no es una vida cristocéntrica. Es una vida que ha escuchado el Evangelio, pero una vida que no está salvada por Cristo. Porque una vida salvada por Cristo es una vida comprometida con Él. Es una vida rendida, es una vida sometida al Evangelio de Jesucristo. Y para terminar, porque hemos hablado del Evangelio, y quizá usted diga, ¿pero qué es el Evangelio? Es el Evangelio de la obra de Cristo. Cristo Jesús vino, ¿qué pasó? Vivió, murió, ¿qué más? Resucitó y viene otra vez. Y en ese proceso está formando a su pueblo para el encuentro definitivo con Él, donde Él nos va a llevar a un lugar que vamos a experimentar, ¿qué? Su presencia. Y en la presencia de Dios no hay dolor, no hay calamidad, no hay nada. Ese es el Evangelio. El Evangelio es esa vida sustituyendo mi vida. Esa voluntad de Dios sustituyendo mi voluntad. El Evangelio es un peregrinaje, es un caminar, donde vamos siendo formados por Cristo Jesús a la presencia de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y después vamos a alabar a nuestro Dios para terminar. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, permite que toda nuestra vida esté contigo totalmente crucificada. Que no vivamos nosotros, sino que vivas tú en nosotros. Señor, necesitamos de ti para que estas cosas se hagan una realidad. El apóstol Pablo sabía que era algo que todavía no había alcanzado, pero que estaba en el proceso. Necesitamos nosotros también entender que estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos y bendícenos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.